altas temperaturas que empiezan a llegar, no tan altas, porque la verdad es que hemos tenido como un invierno estos días, pero pese a eso la situación en Europa tiene un rebrote claramente de coronavirus y esto sí viene de la mano del invierno, con un reconfinamiento, con los bares que empiezan a cerrar y con las medidas que se empiezan a poner más estrictas. Vamos a hacer primero una mirada de nuestro país, Agus. Sí. El último reporte acerca del coronavirus en Argentina fueron confirmados 13.267 nuevos casos y con estos registros que se sumaron ayer suman 1.143.800 los positivos en el país desde que llegó el coronavirus a la Argentina y de estos casos 946.134 son pacientes ya recuperados y están activos al día de hoy 167.224. Ahora vamos a hablar de las muertes. Lamentablemente, en las últimas 24 horas, 372 personas fallecieron por coronavirus en Argentina. Son 213 hombres y 158 mujeres, que ascienden el número de pérdidas fatales a 30.442. En este momento en Argentina estamos en 61.568 muestras por cada millón de habitantes, los testeos que se hacen en cuanto a la población. Estaba leyendo un informe del Servicio Meteorológico Nacional que indica que en noviembre, diciembre y enero van a ser meses más cálidos y secos de lo normal, lo habitual, ¿no? O sea, que por un lado, si hablamos de COVID, claramente es beneficioso, y si hablamos del sistema eléctrico de la República Argentina, señores, agárrense porque va a ser caótico. Sí, con toda la gente adentro, porque... Toda la gente adentro con los ventiladores y los aires acondicionados prendidos y la preocupación y la angustia, más no poder salir a ningún lado a vacacionar, están todos adentro, agárrate. Exactamente. Va a ser un verano realmente complicado. Mira, tenemos al doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, ahí leíamos las cifras y yo decía, arrancaba este segmento de COVID diciendo cierto alivio para la Argentina. ¿Está bien? Viste que esto es día a día. O sea, vos ayer dijiste cierto alivio, hoy tenés que replantearte la pregunta. Porque alivio siempre es comparado con qué. Claro. Comparado con nosotros. Comparado con el mundo. Ya hacía la comparación con el mundo, digo. Estamos como en una curva descendente, mientras lo que estamos observando en el mundo, en Europa sobre todo, es que empieza a haber como una curva ascendente, ¿no es cierto? Pero de nuevo, curva descendente después de 8 meses. Sí. Esta curva descendente tendría que haber ocurrido en abril o mayo. Tienes razón. Ese es el problema de acostumbrarse a todo. Yo quería ser optimista. ¿Cómo? Quería ser optimista porque la verdad es que tiene absolutamente razón. Esto a ver, pueden revisar todas las entrevistas que hemos hecho con ustedes, con otros. Yo no soy ni pesimista ni alarmista. Lo sé. Lo que quiero que la gente entienda, es importante interpretar, porque recién decías 30.000 muertes, a ver, no lo neguemos, 30.000 muertes es un porcentaje enorme de la cantidad de muertes que ocurren en este país por año normalmente. Doctor Stoll siempre dijo del tema de los testeos. Usted siempre hizo hincapié en la necesidad de hacer testeos en las primeras semanas, de que faltaban más testeos. Pero ahí está. La cuarentena, si uno llega a hacerla, que no hay que hacerla, Uruguay no necesitó hacerla, pero si uno llega a hacerla, Nueva Zelanda, un país desarrollado, hizo 7 semanas de cuarentena. Y hoy Alemania y Francia entraron en cuarentena. Y hace 2 semanas que Irlanda y Gales están en cuarentena e Israel está en la 3ª semana de cuarentena. Sí, pero cae el PBI. Pero uno hace cuarentena para prepararse con otras cosas, para cortar la pandemia. Eso es lo que ha hecho todo el mundo. Entonces, en abril, marzo, cuando hacían cuarentenas, preparaban el testeo para encontrar los infectados, sacarlos de la circulación y así cortar la pandemia. Eso es lo que yo decía recién. Claro. La curva que quizás está cayendo en este momento de la primera ola en la Argentina, y sí, nos da una esperanza, porque por fin pareciera que cae, pero tendría que haber sucedido en mayo eso, porque durante la cuarentena, que fue demasiado corta, 2 semanas estricta aquí, o 3, no más, eso no es suficiente, tendríamos que haber desarrollado el testeo para identificar a los contagiados, y no se hizo. Ahí está el punto. Y ahora vemos una segunda ola contundente en Europa. Estaba muy bien lo que ustedes decían.
Ahora, No se ha visto, se están acabando las camas. Eso es preocupante. Sí, En Dios. Europa En se ha Europa. duplicado la internación de COVID. Por suerte la mortalidad ha bajado muchísimo, pero se han duplicado las internaciones, tienen miedo por las camas en los hospitales. Doctor, y justamente las noticias que llegan desde allá hablan de esta nueva cepa que se llama 20AEU1. No importa, vamos a olvidar ese nombre porque es imposible de recordar. Pero que estaría tomando a la gran mayoría de los nuevos infectados. El 80% de los nuevos infectados en Inglaterra tienen esta nueva cepa, el 60% en Irlanda y el 40% en Francia y en Suiza. ¿Esta cepa es más agresiva, menos? ¿En qué se diferencia de la anterior? ¿Puede llegar a la Argentina a pesar de las restricciones? Ha habido muchísimas cepas. La 614 antes de esta, quizás un poquito más de virulencia, más de contagio, de infección, más infecciosa, pero no más dañina. No hace más, como dije, en todo caso ha bajado significativamente la mortalidad. Que hay explicación. La primera es porque la gente llega antes a los hospitales. La segunda es porque la mayoría de los infectados son más jóvenes ahora. La tercera porque los hospitales, aunque los médicos están fatigados de 8 meses de trabajo en esto mismo, pero están más preparados los hospitales. La cuarta es que hay tratamiento, la dexametasona, muy efectiva, y aparte otras medidas que no son médicas, no son medicamentosas, pero que ayudan a disminuir la mortalidad, o sea, mucho menos mortalidad. Así que las nuevas cepas que todo el tiempo se están detectando no son más dañinas. Pueden contagiar un poco más, Bien. se explican el número. Y no solamente miren Europa, segunda ola, miren Estados Unidos, tercera ola contundente, récord esta semana de casi 90.000 infectados en un día, volvieron a 1.000 muertes por día y, preocupantemente, esto para confirmar algo que se ha dicho, no es que esta pandemia afecta a los lugares de mayor densidad. Sí, el conurbano bonaerense y la capital federal fueron los primeros afectados aquí, pero ahora tenemos provincias con menos población. Y en Estados Unidos, los lugares más afectados ahora son los estados con menos población. Montana, Idaho, Dakota. Esos son los que están teniendo 30% de positividad en el testeo. Algo enorme, no visto en Estados Unidos antes, salvo en Nueva York cuando fue devastado en marzo-abril. Doctor Tomás Hoy, ¿cómo le va? Lo llevo un segundo a nuestra realidad, a nuestro mapa, al mapa de la Argentina. Ayer escuchaba en declaraciones periodísticas al presidente asegurando que tal vez no vamos a padecer tanto los embates de la segunda ola porque para ese entonces, para cuando llegue el otoño aquí a Latinoamérica, al hemisferio sur, va a estar la vacuna. Vamos a tener la famosa vacuna de Oxford. ¿Podemos pensar que tal vez nosotros no tengamos que repetir esta fotografía que hoy por hoy se está viendo en Europa? Yo tendría cuidado con los no. O sea, con no voy a hacer esto, no va a pasar tal cosa, no va a pasar tal otra. Porque todo el mundo ha fallado mucho con los no. Esto iba a durar 77 días, ¿se acuerdan? Sí. Expertos que decían eso. Sí, acá no iba a llegar, dijeron. No va a llegar. Exacto. No hay que usar máscara. Está escrito en varias entrevistas. Sí. No hay que usar máscara. Los asintomáticos no contagian. Sí. Los chicos no contagian. Entonces, nos hemos equivocado con los no demasiadas veces. De las vacunas, yo diría fuertemente, primero y principal, más allá de lo que es el esfuerzo enorme de fabricar los cientos de millones de vacunas necesarias y el frío necesario para transportarla y los frascos de vidrio y las jeringas, etcétera, cuando la encuesta última publicada en el mundo muestra que, por ejemplo, en Estados Unidos solo el 60% de las personas se la daría. En el mundo en promedio 70%. No es que todo el mundo está ansioso esperando, no todo el mundo. Y la FDA de Estados Unidos acaba de exigir 2 meses extra a las compañías de la farma para asegurarse de que sea segura, completamente segura, que no haya duda en la población de que se ha hecho con los recaudos más estrictos de la metodología científica, porque hay mucha gente que tiene miedo que se apruebe algo que